Creo que todos estaremos de acuerdo en que ha sido una semana de oración bendecida por el Señor. Una semana de oración en la que hemos podido disfrutar de diversos temas y sobre todo disfrutar de una preparación, como decía el título de la semana de oración, de una preparación para enfrentar la crisis final. Si no nos colocamos en actitud, Testimonio para Ministros, página 516, dice, si no nos colocamos en la actitud de recibir tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad descansará a nuestra propia puerta. Esta cita tiene que ver mucho con la iglesia de la Odisea, como ya se habló esta semana, y con el texto de Apocalipsis 3:20, Dios está a la puerta, el Señor está a la puerta golpeando, invitándole que abramos nuestro corazón. Pero si nosotros no abrimos nuestro corazón, la responsabilidad descansará en nuestra propia puerta. Yo por eso, hermanos, os animo que nosotros podamos, en este tiempo que nos ha tocado vivir, compartir de la mano del Señor, vivir de la mano del Señor. Y esta mañana vamos a hablar acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Sabéis, hermanos y hermanas, que en el Nuevo Testamento hay solamente 7 pasajes que hablan acerca de ser bautizados con el Espíritu Santo. 7 pasajes. 4 de estos pasajes, queridos hermanos, 4 de estos pasajes se encuentran, 4 de estos pasajes se encuentran presentan a Juan el Bautista señalando el futuro Pentecostés cuando el Espíritu Santo sería dado, derramado para marcar el inicio de la lluvia temprana, ¿no? El inicio de esa lluvia tan temprana que todos conocemos sucedió pues en el famoso Pentecostés, ¿no? Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles, fue derramado sobre ese pueblo, ¿no? Juan, sin embargo, en contraste con otros evangelios, no usa el tiempo verbal futuro cuando habla del bautismo del Espíritu Santo. Más bien utiliza el tiempo presente, indicando que es algo que tiene validez permanente, continua en el tiempo. Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. No bautizará el que bautiza con el Espíritu Santo. Es una acción continua el bautismo del Espíritu Santo. Es algo diario, continuo. El mismo tiempo verbal es utilizado por Juan solamente unos pocos versículos antes, en Juan 1:29, cuando habla acerca de la obra importante de Jesús, quitar el pecado del mundo. Así es que el ministerio de Jesús consiste en quitar nuestros pecados y darnos del Espíritu Santo. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ministerio de Jesús consistía en quitar el pecado del mundo y darnos del Espíritu Santo, nos ser bautizados diariamente del Espíritu Santo para enfrentar cualquier situación que pueda venir en el futuro. Esta doble experiencia también se menciona en Hechos de los Apóstoles 2:38. Después de que sus ojos fueron abiertos a Cristo, los discípulos recibieron ambos el perdón de los pecados y la unción del Espíritu Santo. Hechos 2:38 nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que orar para recibir el Espíritu Santo. Tenemos que orar para un derramamiento profundo del Espíritu Santo, pero para ello nosotros tenemos que experimentar ese bautismo diario, esa lluvia temprana en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, recibir el Espíritu Santo y ser bautizados van de la mano, queridos hermanos. Señalan nuestro nuevo nacimiento. En el bautismo somos identificados con Cristo. Hacemos una profesión de fe. Aceptamos a Cristo de manera pública como nuestro Salvador personal. Y Jesús nos da el Espíritu Santo para que podamos vivir en su poder.
No dice con su poder, sino en su poder, y proclamar las buenas nuevas. Es importante que nosotros entendamos esto, que el Señor nos da el Espíritu Santo para que podamos vivir en su poder. Por eso en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de su poder, queridos hermanos. Y hay ese poder que nosotros nos brinda el Señor, que nosotros tenemos que aferrarnos cada día. Una vez que hemos sido bautizados y pertenecemos a Cristo, deberíamos vivir en el poder del Espíritu. Para que esto ocurra, debemos ser llenados por el Espíritu diariamente. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo está dispuesto a dar todos los dones que la iglesia necesita. El Espíritu Santo está dispuesto a darnos los dones que nos hacen falta para completar la obra. Los dones que Dios nos ha dado son para que nosotros podamos coger la misión encomendada por Jesús y colaborar en esa misión. Los dones fueron dados no para enaltecer cada persona, sino para que el servicio de la iglesia, para que sea puesto esos dones al servicio de la iglesia y otras personas puedan conocer las bondades del Evangelio, la esperanza del Evangelio, la salvación del Evangelio. El apóstol Pablo utiliza la palabra lleno para decir que una persona se ha sometido completamente a Dios. Estar lleno del Espíritu Santo significa estar sometido completamente a Dios, depender completamente de Dios y estar abierto a la influencia y a la dirección del Espíritu Santo para que la obra de Dios pueda cumplirse en la vida de cada uno de nosotros. Someternos completamente a Dios, depender completamente a Dios, estar lleno del Espíritu Santo es depender completamente de Dios, no solo en una cosa o en otra cosa, sino en toda nuestra vida, en todos nuestros aspectos. ¿Para qué? Para que poder ser influenciados por el Espíritu en nuestra vida, tener la dirección del Espíritu Santo, para que la obra de Dios pueda cumplirse en la vida de la persona, de cada individuo. El Señor nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser fortalecidos y compartir con otras personas de esperanza. El derramamiento del Espíritu Santo es para terminar la obra, es para que nosotros podamos enfrentar las situaciones difíciles, la crisis del tiempo final como un refrigerio espiritual con fuerza y con fortaleza, queridos hermanos. En Hechos 13:52, el término griego para lleno del Espíritu Santo está en tiempo imperfecto, no está todavía terminado, no está construido del todo, lo cual implica una acción continua. Literalmente significa siendo llenados continuamente. Ser lleno del Espíritu Santo, siendo llenados continuamente. El texto dice, ser llenados por el Espíritu Santo no es un evento de una sola vez. Es algo que deberíamos buscar y recibir cada día con el fin de que cada parte de nuestra vida esté llena de su presencia y así tengamos poder para vivir debidamente. Y así tengamos poder, queridos hermanos, para vivir diariamente. ¿Qué significa, como decía, estar lleno del Espíritu Santo? Ser llenado, necesitamos continuamente ser llenados por el Espíritu Santo cada día, no una vez por semana, no una vez el culto de las 11 de la mañana, constantemente. Entre la semana miento, insulto, peleo con la gente, perjudico, vivo como que, y el sábado me pongo un traje y me convierto en un santo en la iglesia, o un vestido y una santa. No, el ser lleno del Espíritu Santo es la búsqueda diaria, constante, continua, de pedir a Dios que nos llene, que nos capacite, que podamos depender constantemente de Él en todo momento. El bautismo diario del Espíritu Santo es la entrega completa del corazón, la confesión de nuestros malos hábitos, los que nadie conoce, los que solo nosotros conocemos, un arrepentimiento genuino que nos permite vivir libres de orgullo, de la autosuficiencia, de la vanagloria, pero llenos del poder divino. Ser llenos del Espíritu Santo implica humildad. El Señor nos está dispuesto a darnos de nuestras vidas. Estar lleno del Espíritu Santo no significa tanto
que poseemos más del Espíritu Santo, sino que Él nos posee más a nosotros. El Espíritu Santo puede usarnos para la gloria de Dios solamente cuando cada día entregamos todos los aspectos de nuestra vida a Él, cada día. La pregunta es, ¿oramos, hermanos? La pregunta es, ¿le pedimos al Señor el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Le pedimos la porción diaria del Espíritu Santo en nuestras vidas? Tenemos nosotros un espacio de oración, de lectura de la Biblia. Dice que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Conocemos la Biblia, conocemos los eventos del tiempo del fin, conocemos la obra de Cristo en el santuario que está haciendo ahora, conocemos lo que el santuario nos explica, nos enseña a lo largo de una manera didáctica, práctica, en el antiguo Israel y cómo eso se aplica hoy a nuestras vidas. Dependemos diariamente, le pedimos esa dependencia. Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ese llenos de gozo, ese lleno de una manera continua, no de vez en cuando, constantemente llenándonos del Espíritu Santo. Cada día, cada momento nos debemos acercar a Dios, cada instante nos debemos acercar al Señor, para que el Señor vaya transformando nuestras vidas, vaya cambiando nuestras vidas. Hay gente que dice, así soy yo y nunca cambiaré. Pues muy mal, hermano, muy mal, querida hermana, porque si tú no permites que el Espíritu Santo cambie tu vida, transforme tu vida, pues posiblemente cuando venga Jesús no estés de pie frente al Cordero, porque nosotros debemos permitir que Dios obre en nuestras vidas. Quiero hablarles esta mañana acerca de las condiciones para el derramamiento del Espíritu Santo. El zarandeo provoca en la iglesia una limpieza y purificación de la iglesia. La iglesia será fortalecida con el zarandeo. Hay gente que tiene miedo al zarandeo, ya todo es zarandeo, todo lo que pasa es zarandeo. Pero el zarandeo fortalecerá a la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces la tibieza, la negligencia, el egoísmo desaparecerán de la Odisea. Entonces la tibieza, la negligencia y el egoísmo desaparecerán de la Odisea. Es necesario, hermano, un zarandeo. Es necesario que nosotros crezcamos espiritualmente. No podemos seguir siendo bebés espiritual. De todo nos enfadamos, de todo nos dicen algo y ya nos ofendemos. Nos dicen otro y ya nos borramos del grupo. Tenemos que ser maduros en la fe. Tenemos que pedir al Señor que nos madure en la fe. Porque nosotros somos luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los pies y las manos de Jesús en esta tierra. Y Él nos ha encomendado una misión de compartir un mensaje de esperanza. Hoy estamos tibios, desde luego. Ya nos decía el pastor Martorell esta semana, estamos tibios. Somos a veces negligentes. Pero el zarandeo hace una limpieza y hace que esa tibieza se convierta en algo caliente. Hace que desaparezca la negligencia y el egoísmo. Desaparecerán para siempre de la Odisea, porque esa última iglesia de la Odisea, esa última iglesia del tiempo del fin, la que recibe de pie al Cordero, esa que se jacta que tiene todo y que tiene todo el conocimiento, pero tiene muchísimo orgullo, con el zarandeo, esa iglesia será la que esté de pie para encontrarse con el Cordero, porque Dios transformará, Dios cambiará, porque el zarandeo servirá para madurar constantemente. Pero para llegar al zarandeo tenemos que estar maduros, tenemos que estar agarrados de la mano del Señor, como el niño que camina de la mano de su padre confiado. Sin embargo, ¿cómo ocurre con toda promesa de Dios? Será derramado el Espíritu Santo bajo algunas condiciones, nos dice la señora White en Deseado de todas las gentes, página 626. Necesitamos algunas condiciones. ¿Cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo? Lo tenemos a mano, hermano. Está en Hechos 2,
37 y 38. ¿Qué dice la palabra del Señor en Hechos 37 y 38? Una condición para recibir el don del Espíritu Santo es el arrepentimiento. Así es que si nosotros no nos arrepentimos, ¿cómo podemos recibir el derramamiento del Espíritu Santo? Si nosotros ofendemos a alguien, criticamos a alguien, estamos mirando a las personas, nosotros no somos jueces en esta tierra. Nosotros se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la misericordia. Se nos ha confiado la tarea de compartir el Evangelio. Y la condición para recibir el don del Espíritu Santo es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es más que una simplemente estar triste. Hay gente que te insulta, te hace daño, te dice cosas muy feas. Perdón, no era mi intención. El arrepentimiento es más que un simple estar triste por las consecuencias nefastas de nuestro pecado. Es un cambio completo del corazón y de la mente. En hebreo, la palabra arrepentimiento es la palabra sub. Esta palabra significa, queridos hermanos, sub es un cambio radical. O sea, yo estoy yendo así y giro completamente para el otro lado o voy por el otro lado. Es un cambio radical, es un cambio de 180 grados. El arrepentirme de verdad por medio del Espíritu Santo es cambiar mi vida 180 grados. Hay gente que te hace daño, te pide perdón y a los 5 minutos de nuevo está en las mismas. Hay gente que critica, hay gente que calumnia y ni siquiera piden perdón. Y la condición para recibir el don del Espíritu Santo es el arrepentimiento genuino en la iglesia y de manera individual, queridos hermanos. La única manera en que podemos experimentar verdadero arrepentimiento es ser tocados por el amor de Dios, sentir el amor de Dios. Alguien que ha sido tocado por el amor de Dios ama a otras personas. Les mira como dice el camino a Cristo, como persona a quien quiere ayudar, como a quien necesitan ayuda. La palabra de Dios en Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El amor de Dios nos guía al arrepentimiento. Si no tienes tu amor, no puedes ser guiado al arrepentimiento. Tienes que amar a las personas, tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tus hijos, tienes que amar a tus hermanos. Y cuando nos enfadamos y nos peleamos, tenemos que reconciliarnos, tenemos que pedirnos perdón y cambiarla, y pedir a Dios que cambie nuestras vidas, que madure nuestras vidas. A veces veo hermanos que no se saludan, que pasa alguno por el otro lado, que no se mira. A veces veo crítica, insultos, enfados. Eso no debería darse. Eso no debería darse. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos lleva y nos guía al arrepentimiento verdadero, queridos hermanos. Jesús ha prometido enviar el Espíritu Santo como su representante. Cuando Él se fue, nos prometió, y en fe recibimos el don del Espíritu Santo prometido. Pero si dudamos de la promesa de Dios y no confiamos en su palabra, somos personas de doble ánimo y no podremos recibir el Espíritu Santo, no podremos recibir de Dios absolutamente nada. Tenemos que tener fe y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando se utiliza el oír, se refiere al Antiguo Testamento o en el tiempo de Jesús que la gente leía en la sinagoga, leía los libros del Antiguo Testamento y la gente escuchaba. Y la palabra de Dios venía por el oír, y oír la palabra de Dios, y la fe iba aumentando, iba creciendo. La fe necesita experiencia, la fe necesita momentos duros, difíciles, la fe necesita ser puesta en práctica para nosotros depender de Dios activamente. A veces queremos ir por el mundo que no nos pase nada, porque yo soy hijo de Dios, no me pasa nada. No, la fe se reactiva en los momentos difíciles, complicados que a veces podemos pasar. La Biblia está cargada de momentos en donde nosotros somos puestos a prueba. El pueblo de Israel fue puesto a prueba y nosotros como la iglesia remanente que espera de pie al Cordero de manera
colectiva y de manera individual, también somos puestos a prueba. ¿Para qué? Para que nuestra fe pueda ser ejercida, para que nuestra fe pueda ser aplicada y nosotros podamos agarrarnos, aferrarnos del Señor. Pero para agarrarnos del Señor en los momentos complicados, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo cada día, para que la lluvia tardía caiga sobre nosotros, para que la lluvia tardía dé frutos en nosotros, queridos hermanos. En Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Nosotros podemos hoy recibir la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo se recibe por que nosotros confiamos en el amor, tenemos ese amor, hemos entendido y hemos vivido el amor de Cristo en nuestras vidas. Y como dice Gálatas 3:14, podamos alcanzar la fe y recibiremos la promesa del Espíritu Santo por medio de la fe. Otra condición importante también, hermanos, está en Hechos 5:32, cuando dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado. Sabéis, hermanos, que esto está en griego, el original, y dice el cual ha dado en pasado, el cual nos ha dado a nosotros. El Espíritu Santo Dios nos ha dado. Cuando el Señor Jesús se fue al cielo, nos dejó el Espíritu Santo, nos ha dado a nosotros. El cual ha dado Dios a los que obedecen. Si nosotros entendemos mal este texto bíblico, podemos cometer un grave problema, porque a veces decimos, como yo obedezco, el Dios me da el Espíritu Santo. No, no es así. El texto bíblico dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado en el pasado, porque está en tiempo verbal pasado, Dios a los que obedecen futuro. Por eso nos dice la palabra de Dios, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Dice, si me amáis, presente, ahora, guardaréis futuro. Nosotros para obedecer, para guardar los mandamientos, tenemos que amar primero a Dios. Tenemos que tener una relación completa con Dios. Y eso es una tarea de todos los días. Tener una relación genuina con el Señor. Caminar cada día de la mano del Señor. A veces pensamos que vamos a ser salvos por guardar los mandamientos. Nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo, el quien nos amó y dio su vida por nosotros. Por eso somos salvos. Y la obediencia es una consecuencia de que estamos de la mano del Señor. Por eso la segunda consecuencia, la segunda condición para recibir el derramamiento del Espíritu Santo es nosotros tener una relación constante con el Señor y como consecuencia se va a producir obediencia, una obediencia en todos los aspectos, no solo en lo que a mí me interesa, en todos los aspectos. En 1 Juan 2:4 dice, el que dice yo conozco, pero no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo conozco de Dios. Pero ¿tienes una relación con Dios? No se trata de conocer. Se trata de tener una relación íntima con Dios, para que Él me capacite para guardar los mandamientos. Porque si Él no me capacita, seremos como los fariseos que guardaban los mandamientos para que la gente les viera, para que oraban en las calles, oraban en las plazas, para que la gente les vea. Hablaban, pero su vida no se ajustaba a lo que ellos predicaban. El Señor está pidiéndonos obediencia, pero como una consecuencia de una relación intensa con el Señor. Si tú no tienes una relación intensa con Dios, estás obedeciendo por tu propia fuerza. Por eso se hace gravosa la ley, por eso se hace pesada la ley, porque si tú obedeces como consecuencia de la gratitud, del amor a Dios, eres libre en Cristo. Él vino a romper cadenas, no atarnos a nosotros. Queridos hermanos,
En las iglesias se producirá una manifestación maravillosa del derramamiento del Espíritu Santo, del poder de Dios, pero no afectará a quienes no se hayan humillado ante el Señor y hayan abierto las puertas de su corazón mediante la confesión y el arrepentimiento genuino. El Señor viene en la matutina Maranata, el libro Maranata de Elena White, del día 30 de julio. En las iglesias se producirá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no afectará a quienes no se hayan humillado. A veces estamos más preocupados de la vacuna del COVID que de humillarnos al Señor. Nosotros hoy es tiempo de ir al Señor, hoy es tiempo de pedir al Señor el don del Espíritu Santo para arrepentimiento, para confesión y para una transformación total, porque está en juego no la vacuna del COVID, lo que está en juego, hermanos, si no dependemos de Dios, lo que está en juego es nuestra vida eterna, de la que nunca resucitaremos. Y hoy estamos a tiempo de tomar el camino correcto y aferrarnos de la mano del Señor. Menos contiendas en la iglesia, menos discusiones en la iglesia, más amor en la iglesia, más predicar el poder de Dios, más humillación, más sentirnos humillados ante Dios, más arrepentimiento, más confesión y más esperanza en el Señor que muy pronto vendrá. Hechos 2, 1 al 3 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes y juntos. ¿Podemos decir eso de la iglesia? ¿Que estamos unánimes y juntos? ¿Podemos decir eso hoy de nuestras iglesias? Estamos pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo, pero estamos unánimes y juntos. O estamos mirando qué hora se equivoca para cortar la cabeza, qué hora dice algo, no estamos preocupándonos. Nos preocupamos por el hermano que sufre, nos preocupamos por la viuda, nos preocupamos por la persona que no ha quedado sin trabajo, nos preocupamos por el enfermo. Estamos en unidad, hermano. No estoy asegurando nada, estoy preguntando. En el libro Herald de febrero del 25 de febrero de 1890 dice, cuando las iglesias lleguen a ser iglesias vivientes, vivas, activas y laboriosas, se les dará el Espíritu Santo en respuesta a su sincero pedido. No se trata de abrir la iglesia, hermanos, porque hay gente que, ay, pastor, si la iglesia no se abre, no se trata. Se trata de, la iglesia somos tú y yo, queridos hermanos. Y podemos estar de manera activa predicando el evangelio en este tiempo, compartiendo por las redes sociales, por Zoom, por toda o de manera presencial. Hermanos, iglesias vivientes se refiere a nosotros de manera viva, laboriosa. A esas iglesias se le dará el Espíritu Santo en respuesta a su sincero pedido. Entonces se abrirán las ventanas del cielo para los aguaceros del derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos que estar activos, predicando el Evangelio, hermanos, compartiendo con personas que todavía no conocen la esperanza. Y el Señor nos promete un derramamiento aguacero del Espíritu Santo para predicar con fuerza y con amor a otras personas. En el libro de Hechos de los Apóstoles, de la señora White, página 29-30, hay una cita preciosa. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de las promesas, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Hoy podemos estar siendo incrédulos. Hoy podemos estar faltos de fe. Hoy podemos decir que vamos a la iglesia, pero no confiamos en Dios. Dice que los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres en su diario, en su trato diario, hablar, que pudieran hablar palabras que guíen a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Oramos para pedir al Señor, ponme una persona que yo le pueda hablar hoy del Señor, que le pueda dar testimonio del Señor, que le pueda decir las bondades del Evangelio. Dame palabras para no ofender a nadie, porque a veces decimos, es que es la palabra de Dios y tratamos mal a la gente y peleamos y discutimos. Dios no quiere que tú
pelees por la palabra de Dios. Dios quiere que tú vivas la palabra del Señor. El Señor lo que más quiere que tú des testimonio de lo que tú crees. Las personas, cuando conocen al verdadero Jesús, cuando conocen al Jesús de la Biblia, se enamoran de Jesús y la alimentación y otros factores y otras cosas que hay en el Evangelio, entender ciertas verdades acerca de la muerte, acerca del infierno, se van adhiriendo tranquilamente a esas personas. Porque lo que nosotros debemos llevar a la gente es que se enamoren de Jesús. Esa es nuestra misión. Alguien entra a la iglesia, pastor, háblele de Apocalipsis, pastor, háblele de Daniel, pastor, háblele de la alimentación, pastor, háblele del infierno. No, hablemosle de Dios, hablemos de Jesús y hablemos de Cristo y Cristo crucificado. Y cuando nosotros conocemos las verdades del Evangelio, lo otro vendrá por añadidura. Buscar primero el reino de Dios y justicia y el resto vendrá por añadidura. Arrepentámonos, confesemos nuestra incredulidad, acerquémonos al trono de gracia, confiados de que Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. La cuarta condición es sentir la necesidad del Espíritu Santo y orar por Él, puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder. ¿Por qué no tener más hambre y sed del Espíritu Santo? ¿Por qué no hablamos de Él? Oramos por Él y predicamos respecto al Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, página 41. Nos dice la palabra del Señor en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, escuchad bien, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, cuando estuvieron juntos, cuando estuvieron unánimes en oración, cuando se habían arrepentido, cuando se habían reconciliado, cuando no había roces, fricción, malos entendidos, cuando la misión era lo primero, compartir esperanza, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo, con fuerza, con fortaleza, para que otros puedan conocer la bendición de la esperanza, de la salvación en Cristo Jesús. Otra condición es tener un compromiso real con la misión. Esto no ocurrirá mientras las iglesias no adquieran una responsabilidad seria con la misión, producto de una intensa relación con el Señor. Mateo 9:37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay mucha gente que necesita conocer el Evangelio y a veces nosotros perdemos tiempo precioso. Tenemos familiares sin conocer al Señor. Tenemos gente sin conocer, vecinos sin conocer al Señor, hijos sin conocer al Señor, esposos tal vez sin conocer al Señor, padres sin conocer al Señor, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, de estudio, sin conocer al Señor. No podemos perder tiempo. Recuerdo una ocasión, hermanos, que mi hermano estaba muy enfermo, estaba muy grave en el hospital, estaba a punto de morir mi hermano mayor. Y yo le llamé por teléfono. Hablé con él. Eran las 3 de la mañana aquí en España. Le llamé y le dije, querido hermano, le hablé. Y le hablé del amor de Dios. De ese amor que yo he experimentado muchas veces en mi vida. Algún día os contaré mi testimonio. Yo conocí al Señor en Israel, en medio de una guerra. La guerra del Golfo del 91. Pero eso no es importante ahora. He sentido el amor de Dios en mi vida. Cuando yo hablé con mi hermano, le hablé de ese amor, de ese Dios bueno y perdonador. Y él me dijo, pero es que a mí no me va a perdonar porque yo ya estoy a punto de morir. Le dije, no, hermano, ahora puedes perdonar, pedirle perdón a Dios. Pero ahora puedo, así puedo pedir, sí, ahora puedes. Porque Dios
perdona nuestros pecados. Él hizo una oración intensa pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole perdón a Jesús, pidiéndole que el Señor le restaure completamente el perdón en su vida. Oramos, él oró, terminado de orar, me despedí y le dije a mi hermano, nos volveremos a ver, querido hermano. Cuando Cristo venga por segunda vez, nos encontraremos. Porque tú has dado en el hecho de tu muerte tu corazón al Señor. Me senté con las lágrimas en los ojos del teléfono y me despedí. Horas después, 2, 3 horas, me llamaron que había fallecido. Yo pude no llamar a mi hermano y haber perdido la oportunidad de dar el Evangelio en el momento más difícil. Yo le hablé de Dios en el momento más difícil. El Señor me puso para darle el Evangelio en el momento que Él aceptó. Yo tengo la seguridad cuando Cristo venga, me reencontraré con mi hermano, porque el Señor me dio el amor para dar el Evangelio en el momento último de su vida. El Espíritu Santo obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Otra condición, hermano, es la transformación de nuestras vidas, la santificación diaria. Nosotros no somos evangélicos, nosotros somos adventistas del séptimo día. Nosotros creemos en la justificación, pero también en la santificación. Nosotros creemos que Dios justifica y que Dios nos da el poder del Espíritu Santo y nos justifica por medio del Espíritu Santo, pero que también nos santifica por el don del Espíritu Santo, una santificación diaria que se entiende muy bien a la luz del santuario. Cuando el Cordero era sacrificado en el altar de los holocaustos, empezaba un caminar, la santificación, hasta entrar al lugar santo, al lugar santísimo, a la glorificación. Esto algún momento haremos unas charlas en iglesia acerca del santuario para que lo podamos entender muy bien, cómo está expresada la salvación en el santuario, cómo Dios de una manera didáctica, dinámica, nos ha explicado en qué consiste la salvación a la luz del santuario. Otra cita, Testimonios para los Ministros, página 516. A menos que estemos avanzando diariamente en la demostración del testimonio cristiano, nosotros damos testimonio cristiano, de manera individual damos testimonio cristiano. No reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Nosotros tenemos que dar testimonio, a menos que no estemos avanzando diariamente en la demostración del testimonio cristiano, no reconoceremos la manifestación del Espíritu Santo cuando caiga la lluvia tardía. Por eso Mateo 7:16 nos dice, por sus frutos os conoceréis, queridos hermanos. Tenemos que pedir que Dios transforme nuestras vidas y dar testimonio a las otras personas. A veces les ayudamos para ayudarles a hacer esto, les gestionamos esto. Siempre somos colaboradores y la gente nos pregunta, ¿no? A mí me han golpeado la puerta muchas veces. Señor, ¿usted a dónde va los sábados que siempre va de terno, de traje? ¿A dónde va? ¿Qué? ¿Va a algunas reuniones? Sí, soy cristiano adventista. Me acuerdo una vez que hacíamos un programa de Navidad en la iglesia. Un vecino me golpeó la puerta y me dijo, ¿ustedes tienen algún programa esta noche en la iglesia? Yo digo, sí, ¿puedo ir a la iglesia? Claro, puedes venir con nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo y tenemos que predicar esperanza a las personas, queridos hermanos. Querido hermana, que en este momento estás escuchando este último tema de esta semana de oración tan bendecida de la iglesia de Pinto. Séptima condición, diligencia y discernimiento espiritual. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Hechos de los Apóstoles 2, 17 y 38, como en el Pentecostés. Estamos esperando el derramamiento ahora de la lluvia tardía. Pero antes de que llegue
llegue el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, el enemigo tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación, una falsa adoración, levantando el orgullo de las personas. Hoy más que nunca tenemos que tener humildad. Tenemos la verdad del Evangelio, pero se predica con humildad y con amor. Lucas 21:8 dice, entonces dijo, mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Hay mucha gente hoy que está más preocupada en cosas que no salvan que preocupadas en la salvación personal, preocupadas en aferrarme a Cristo Jesús y preocupados en ser parte de la misión para culminar la obra del Evangelio. Octava condición, estar dispuesto a ser usado y guiado por el Espíritu Santo. El deseado de todas las gentes, página 626, queridos hermanos, dice, solo aquellos que esperan humildemente, escuchad bien, solo aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se les dará el Espíritu Santo. No dice altivamente, que estén ahí, yo soy esto, yo soy, no. Solo aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan por su dirección y gracia, se les concederá el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo implica tener misericordia por las personas, misericordia por el pecador. A veces cuando alguien peca en iglesia, cuando alguien se equivoca en iglesia, pastor, hay que limpiar la iglesia, hay que sacar esta manzana podrida. Y yo les digo, queridos hermanos, Jesús murió por esa manzana podrida y nuestra misión es llevarle a los pies de Jesús, no echarle como una basura. Cristo murió por el pecador, no murió por los santos, murió por mí que soy pecador y murió por ti que eres pecador. Y cuando si alguien se equivoca en la iglesia, tenemos que ser misericordiosos, hermanos. Tenemos que tratarle con amor, porque solo el amor rompe la barrera del pecado. Tenemos que despejarnos del yo. Novena condición. Cuando entreguemos el yo a Dios, a Jesús, nuestros ojos serán abiertos para ver las piedras de tropiezo que nuestra falta de consagración ha colocado en el camino. A veces estamos dispuestos para ver en qué se equivoca el hermano, pero a veces no somos capaces de ver la viga que tenemos nosotros en el ojo. Estamos dispuestos a ver en qué dice el pastor, en qué se equivoca el pastor, cómo está la mujer del pastor, los hijos del pastor, pero no somos capaces de ver lo que tenemos en nuestro ojo. Despojémonos del yo con humildad. Pidámosle a Dios que transforme nuestras vidas y vayamos al trono de gracia con la confianza de que el Señor nos ha perdonado, nos ha reconciliado y nos ha dado la salvación. Y muy pronto esa salvación será la salvación efectiva, cuando Jesús venga por segunda vez y vivamos durante 1000 años con Él en el cielo. En Obreros Evangélicos dice, cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. Cuando nos despojemos de todo eso que nos aferra. A veces nosotros en iglesia no tenemos imagen, pero a veces tenemos ídolos. Puede ser nuestro trabajo, puede ser un deporte, puede ser el fútbol. Ay, ¿cómo se le ha ocurrido al pastor poner la semana de oración justo cuando juega el Real Madrid la Champions? Pues hermano, que el Real Madrid te salve la vida, que el Real Madrid te dé la vida eterna. Nosotros estamos aquí para que por medio del Espíritu Santo traer esperanza a otras personas. Podemos tener otros dioses y debemos despojarnos del yo y otros dioses por medio del Espíritu Santo nos abra y nos podamos vaciar para que podamos ser llenados por el influjo del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 145, no solo al comienzo de la vida cristiana ha de hacerse esta renuncia al yo. Cuando nos bautizamos, voy a dejar todo. A veces decimos, ahora sí dejo todo. No, ha de renovarse a cada paso que se da hacia el cielo.
Cada día tenemos que renovar nuestra vida cristiana, cada día nuestra renuncia, cada día el dejar el yo, despojarnos del yo, para que cada día podamos llenarnos por el influjo del Espíritu Santo, queridos hermanos. ¿Qué es un derramamiento del Espíritu Santo? Es un reavivamiento, hermano. Es volver al estado original, revivir algo que estaba muerto. Por eso dice que la iglesia necesita un reavivamiento, porque ya estuvo viva la iglesia. La iglesia se creó de una manera viva con Cristo. La iglesia nació en medio de un avivamiento, de un poderoso derramar del Espíritu Santo en Pentecostés. Esto lo vemos en el capítulo, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Debemos vivir una religión, debemos revivir una religión muerta. A veces estamos más preocupados de las faldas, estamos más preocupados del pantalón, de la corbata, estamos más preocupados del otro, de lo que come el uno, de lo que come el otro, estamos más preocupados de estas cosas que en reavivar la iglesia, el acercarnos a Cristo, porque cuando estamos de la mano de Cristo, muchas cosas se quitarán de la iglesia. Esto lo vemos, como decía en el libro de Hechos de los Apóstoles. Debemos vivir una religión, revivir una religión muerta. Necesitamos una religión activa, llena del poder de Dios, una religión que nos ayude a unirnos y trabajar con el poder de Cristo para compartir esperanza a un mundo que está en una completa desesperanza. El derramamiento del Espíritu Santo es una visitación. Dios envía su Espíritu Santo para colocar nuestras vidas y moverse en nuestros corazones y hogares que estaban secos, en nuestros corazones, en nuestros hogares que estaban secos. A veces hay familias que no oran juntos durante toda la semana, que no tienen su momento de oración, su momento de compartir esperanza. El derramamiento del Espíritu Santo es traer la acción a la iglesia y a cada individuo. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo, pero necesitamos primero haber disfrutado de la lluvia temprana para poder disfrutar de la lluvia tardía, queridos hermanos. Es un despertar espiritual, es un reavivamiento que crea la necesidad de sed y hambre por una mayor comunión con Dios. Es la necesidad del Espíritu Santo que nos lleva a desear tener una íntima relación con Dios, en oración, en alabanza, en adoración. Nuestra misión es dar a conocer la esperanza que está solo en Cristo, a los que no conocen, y despertar a los que están dormidos. Hay mucha gente dormida dentro de la iglesia, pero hay que despertarla con cuidado. Porque tú puedes despertar a una persona dándole unas palmaditas, hijo, o puedes despertarle tirándole un cubo de agua en la cara. Y le despiertas con el cubo de agua, se levantará enfadado y se irá a su casa. Y le despiertas con unas palmaditas, se levantará, despertará, porque nuestra misión es despertar a mucha gente que hoy está dormida. Llamar a los que se han conformado con su condición estancada. Hay mucho enano espiritual en la iglesia, muchos que se han quedado de este tamaño pequeñito, y necesitamos crecer en el poder del Espíritu Santo, necesitamos crecer, necesitamos fuerza, fortaleza, hoy más que nunca, queridos hermanos, porque el pregón, como predicaba el pastor Matoré, lo vamos a dar, pero lleno del Espíritu Santo, así que no hay que temer, porque lleno del Espíritu Santo culminaremos la obra. Las características de un derramamiento espiritual, del derramamiento espiritual, es consecuente. Viene como resultado de una ferviente consagración al Señor. Es la consecuencia de la lluvia temprana y la consecuencia de una relación con Dios. Es una consecuencia de cosechar lo que hemos sembrado en la lluvia temprana. Es indescriptible, estará lleno de señales extraordinarias y dará a la iglesia un poder que nunca se imaginó para predicar con toda la fuerza, pero no la fuerza mía, sino con fuerza de lo alto, con la fuerza del poder del Señor Jesús, con poder del cielo. Es más allá, está más allá el derramamiento del Espíritu, más allá de nuestro control. Algunos tienen miedo del derramamiento del Espíritu Santo porque quieren tener el control de todo. Sin embargo, debemos estar dispuestos a aceptar que Él obra en nuestras vidas como Él cree conveniente.
Él tiene la soberanía y Él obrará como crea conveniente. Nosotros dejémonos en sus manos. El derramamiento es activo, es algo que estalla con el fin de terminar la cosecha, de terminar el mensaje final. Y en eso estamos tú y yo comprometidos. Hay una cita preciosa del libro Ojera del 27 de mayo de 1862 que dice: a medida que los miembros del cuerpo de Cristo se acerquen al periodo de su conflicto final, el tiempo de la angustia de Jacob crecerán en Cristo y participarán en mayor escala de su espíritu, a medida que el mensaje del tercer ángel se convierte en el fuerte pregón, y a medida que un gran poder y gloria corona la terminación de la obra, el pueblo fiel de Dios participará de esa gloria. Esa lluvia tardía, ese derramamiento del Espíritu Santo, la cual revive y fortalece a sus hijos de Dios para pasar por el tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de la luz que hace brillar el mensaje del tercer ángel. Qué bonito. Estamos dispuestos a reflejar, estamos dispuestos a brillar. Vendrán tiempos, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados, nos está diciendo a nosotros. Quiero creer que está diciendo a la iglesia de Pinto. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Eso vamos a hacer llenos del Espíritu Santo. Pidamos del derramamiento del Espíritu Santo. Pidamos que Jesús venga pronto, porque queremos terminar esa obra con poder y gloria, queridos hermanos de Pinto. Termino, queridos hermanos. La lluvia temprana produce conversión. Conságrate cada día, pero cada día tengo una experiencia con el Señor. Y la lluvia tardía produce el derramamiento del Espíritu Santo, desarrolla un carácter semejante al de Cristo. Está lloviendo, abre la ventana y permite que la lluvia de su gracia riegue todo su ser y recogerá su grano y su vino y su aceite. Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo fruto. Santiago 5:18. Que el Señor te bendiga, querido hermano en Cristo. Amén.